Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros para que podamos entender tu verdad a través de tu palabra y que tu verdad nos dé la libertad. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Nuestro estudio anterior vimos cuál es la mayor prioridad para todo hijo e hija de Dios. Y lo vimos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 27. ¿La página cuál? Colosenses 1:27. En Colosenses 1:27 vimos la prioridad de todo hijo e hija de Dios, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y yo lo diría de esta forma: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Esa es la mayor prioridad de todo hijo e hija de Dios. Tener a Cristo ¿en dónde? En nuestros corazones. Que vivamos en Él y Él en nosotros. Esa es la mayor prioridad. De ahí sale toda otra verdad de la palabra de Dios. Para que usted pueda entender toda la verdad de Dios, usted tiene que permitir que Él more en su vida. Y eso depende de quién, de usted y de mí, que pueda ser una realidad. Hoy día, el mundo pareciera que vive sin Cristo. El mundo no conoce a Cristo. El mundo está pereciendo por falta del conocimiento de Cristo Yeshua. Y no solamente el mundo, también muchos dentro de las iglesias no conocen a Cristo. Si yo en esta mañana preguntase a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, no me tienen que contestar, pero sea usted sincero con usted mismo y pregúntese usted: ¿conozco realmente a Dios? Que no hay ni una duda en mí en contra de Dios. Si hay una duda, si no confiamos en Dios, eso quiere decir que tal vez no le hemos conocido. Pregúntese usted mismo. Usted sabe que es importante que nosotros conozcamos a Dios. ¿Es de vida o muerte? Vayamos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. ¿Y por qué digo que conocer a Dios es de vida o muerte? Porque noten lo que dice el versículo 3 del capítulo 17 del libro de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios y a Cristo Yeshua. Esto quiere decir que es de suma importancia que nosotros conozcamos a Dios y a Cristo, a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Es de vida o muerte? ¿Lo conoces tú?
El conocer a Dios es fundamental para la vida de todo cristiano. Muchos declaran: yo conozco a Dios, pero ¿realmente lo conocen? Muchos dicen: yo amo a Dios, amo a Cristo. ¿Realmente le amamos? No me tienen que contestar estas preguntas, pero contésteselas a usted mismo y sea sincero con usted mismo. Usted no puede amar ni confiar en Dios si usted no le conoce. ¿No es así? Usted no puede confiar en una persona si usted no la conoce. Usted no puede amar a alguien si usted no la llega a conocer o llega a conocer a esa persona. Cuando yo entablé una relación con mi esposa, que antes era mi novia, el primer día que la conocí, yo no la amaba. ¿Por qué? Porque no la conocía. Pero a través del tiempo la fui conociendo y la empecé a ¿qué? Amar. Usted no puede confiar en alguien que no conoce. Usted no va a dar dinero a una persona sin usted antes conocer quién es la persona. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Si el conocer a Dios y a Jesucristo es de vida o muerte, usted y yo tenemos que aprender y conocer quién es Dios y quién es Jesucristo, quién es Yeshua. Porque de eso depende tu salvación y mi salvación. Durante los próximos estudios que tendremos, nosotros estudiaremos qué significa conocer a Dios y a Jesucristo. ¿Cómo le conoceremos? ¿Cuál es el resultado de conocerle? ¿Y cómo nosotros remediamos una experiencia cristiana superficial, muerta o floja? Usted pregúntese si su relación con Dios es una relación como del primer amor, o usted está desanimado, se siente que no va avanzando en la relación con Dios. Vamos a estudiar y vamos a conocer quién es Dios y quién es Jesucristo para que podamos reactivar nuestras vidas a una vida ¿cómo se dice? Activada a través del poder de Dios y de Jesucristo. Eso es lo que vamos a estudiar en nuestros próximos estudios. Empezando hoy día. Usted no se puede perder ninguno de ellos. Pero ¿qué significa conocer? Hay dos palabras en griego que se usa en el Nuevo Testamento y hay una en hebreo. La primera palabra que se usa en el griego es oida. Oida esta palabra sugiere una plenitud de conocimiento proveniente de observación. La palabra oida en griego es saber, conocer, comprender, percibir de cualquier hecho. O sea, es obtener entendimiento y comprensión de lo que nosotros miramos, observamos. La segunda palabra es ginosko. Esta palabra sugiere una progresión en el conocimiento,
lo que implica una relación activa entre el conocedor y el objeto conocido. Eso quiere decir que es una relación activa entre el que tenemos que conocer y uno mismo. Significa permitir, ser consciente de, sentir, saber, conocer, ser resuelto, puede hablar, estar seguro, comprender. Cuando usted tiene una relación, usted entiende, comprende, está seguro de lo que la otra persona le está diciendo o está haciendo. La palabra ginosco quiere decir que es el resultado de una relación activa entre dos. La tercera es en hebreo. Y la palabra en hebreo, conocer, es la palabra yad. Y es interesante que el griego presenta el significado en una forma sencilla y simple. Esto es. Pero en hebreo lo presenta en una forma más profunda. Porque en hebreo es el conjunto de las dos palabras en griego, perdón. Porque en hebreo es saber, aprender. ¿Aprender de quién? Del otro. Saber, percibir y ver. Descubrir y discernir. Distinguir. Saber por experiencia, por relación. Reconocer, admitir, confesar, considerar. En hebreo es el conjunto de las dos palabras griegas. O sea, usted conoce por experiencia, pero también usted aprende lo que usted observa, lo que usted lee, lo que es enseñado a usted. Es interesante ver que la palabra conocer significa tener una relación activa con nuestro Dios, aprendiendo de Él y confiando plenamente en Él, sin tener alguna duda. ¿No es maravilloso que nosotros podamos permitir y que nos podamos entrar en conocer a nuestro Dios y a Jesucristo? Porque recuerden que esto es vida eterna. Noten lo que dice el libro de Oseas. Oseas capítulo 4 versículo 1. No voy muy rápido, ¿verdad? Quiero tomarme mi tiempo. No vamos a llevarnos mucho tiempo hoy día, porque esta va a ser la introducción de todo lo demás que vamos a ir estudiando. Pero quiero que esto quede claro, que el conocer a Dios y a Jesucristo, Yeshua, es de suma importancia, porque eso depende la vida eterna. En Oseas capítulo 4 versículo 1 nos dice la palabra de Dios: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué Dios está contendiendo? ¿Por qué tiene algo contra nosotros? Escucha. Porque no hay verdad. ¿Quién es el que está hablando aquí? Dice que Dios contiende porque en el mundo no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que no hay en la tierra? Conocimiento de Dios. No hay verdad y no hay misericordia. Hoy día el mundo no conoce a Dios. Y muchas veces nosotros somos los responsables. Porque al no conocer al Padre,
a Dios y a Jesucristo, Yeshua, nuestras vidas nunca reflejan a Dios y nuestra forma de hablar y de actuar reflejan todo lo del mundo, pero menos a Dios. ¿Cierto o no es? ¿Sí o no? Contéstese usted mismo. Noten el versículo 6 del mismo capítulo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Estamos en un grave peligro si nosotros no conocemos a Dios y a Jesucristo, Yeshua, Salvador nuestro. La pregunta es, ¿lo conocemos? ¿Le amamos? Porque si nosotros le conocemos, nosotros le obedeceremos. Nosotros viviremos conforme a su voluntad. Nosotros seremos un reflejo de nuestro Dios y de Jesucristo, Yeshua, a todo el mundo. Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. ¿Es importante conocer a Dios y a Jesucristo, a Yeshua? ¿Sí o no? Sí, esa es la vida eterna. Si nosotros queremos que Cristo en mí, la esperanza de gloria, sea una realidad, entonces tengo que conocer a Yeshua, a Cristo, a Dios, al Padre. ¿Por qué el pueblo de Israel no conoció a Cristo? Porque no conocía a Dios. Porque si ellos hubieran conocido a Dios, hubieran conocido al Mesías. Porque el Mesías, Yeshua, Cristo, era el reflejo de su Padre. Que no le dijo a Timoteo, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no conocen al Padre. Por eso el pueblo de Dios no estaba preparado para recibir a Cristo como el Mesías. ¿Qué dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24? Así dijo Elohim, Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. En pocas palabras está diciendo, tu conocimiento, no pongas tu confianza en lo que tú crees. Básicamente es lo que está diciendo. Ni en su valentía se alabe el valiente. A veces nosotros creemos entender y conocer a Dios, que a veces decimos, es que yo creo. Y la palabra de Dios dice, no creas. No confíes en tu propio razonamiento, ni te creas tan valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar. ¿En qué cosa? En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué tenemos que gloriarnos? ¿En qué tenemos que esparcirnos? ¿En qué tenemos que ser valientes? En conocer, y no solamente conocer, dice ahí que entender a Dios. Porque muchos conocen. ¿Usted sabe quién es el que conoce más que todos los que están en el mundo? Dice la palabra de Dios que es ¿quién? Satanás, el diablo, y está perdido. Por eso dice aquí, es importante conocer a Dios, pero también ¿qué? Entenderle.
¿Cómo le entendemos? A través de su Espíritu Santo y a través de su palabra, permitimos que Él nos enseñe. Es más que creer, es una relación íntima. La palabra que se usa aquí en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, es la palabra ginosco, que involucra una relación con Dios, Jesucristo Yeshua. Pero fíjense lo que significa entender, comprender, conocer, porque esto va más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 1. En Génesis capítulo 4, versículo 1, la palabra que se usa ahí es yada, que es en hebreo, que significa conocer. En Génesis capítulo 4, versículo 1, es el contexto de lo que el Nuevo Testamento nos habla en el libro de Gálatas, que la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Note lo que dice el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. La palabra aquí que se usa en conocer es la relación que tiene un esposo y una esposa cuando hay intimidad entre ellos. En el libro de Gálatas dice que la iglesia está representada como ¿qué? Como una esposa que está casada ¿con quién? Con la cabeza, que es Cristo. Cuando usted tiene una relación íntima con Dios, usted produce ¿qué? Los frutos del Espíritu. Los frutos no es algo que usted va y los agarra y los toma. No, ese es el resultado de conocer y tener una relación íntima con Dios. Cuando no hay una relación íntima entre esposo y esposa, ¿qué sucede con ese matrimonio? Se separan, se acaba. Lo mismo está hablando la palabra de Dios. Hay que tener una relación íntima con Dios. Usted entiende lo que la palabra de Dios nos quiere decir. La intimidad es que dos se hacen ¿qué? Uno. ¿Cómo nosotros podemos tener esa intimidad con Dios? Conociéndolo, entendiéndolo y viviendo, caminando, hablando, haciendo todo con Él. Usted sabe que usted y yo fuimos creados para conocer a Dios íntimamente, en una forma personal. Miren ahí en ese mismo libro de Génesis, en Génesis capítulo 1, versículo 26. Ahí demos la vuelta a nuestra hoja, hacia atrás, y en el versículo 26, miren cuál fue el propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer. Él quería que el hombre y la mujer tuvieran una intimidad con Él, una relación personal, una relación viva con Él, para que ellos pudieran reflejar a su Dios y a su Creador. Miren lo que dice el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ustedes miran la relación que Dios quería con el hombre y la mujer. Que el hombre y la mujer reflejaran ¿a quién? A su Creador. ¿Por qué? Porque eran creados a semejanza y a la imagen
del Creador. Sabemos que el pecado vino y eso fue destruido. Pero Dios quiere restituir todo lo que se perdió. Por eso el Señor dice, conóceme y entiéndeme. ¿Por qué Dios te creó? ¿Para qué Dios te creó? Sabemos que Él quiere tener una relación con nosotros. Pero miren lo que dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. ¿Está quedando entendido lo que el Espíritu Santo está mostrándonos a cada uno de nosotros en esta mañana? ¿O hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Está quedando entendido? Muy bien. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, miren lo que la palabra de Dios nos dice. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Para qué fuimos creados nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, ayúdenme. Para su gloria, su honra y su poder. O sea, su vida debe de ser continuamente una relación íntima con su Creador, alabando, glorificando y honrando su nombre. Porque Él es mi Creador. Y usted y yo estamos vivos para gloriarle, para honrarle, para dar todo a nuestro Dios. Para eso fuimos creados. Dios nos ama y nos creó para su gloria. ¿No es maravilloso? ¿Por qué? Porque Él nos quiere restituir a su semejanza, a su imagen, para que seamos hijos e hijas de Él. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos ha adoptado como hijos e hijas de Dios. Esa es la unión que Dios quiere tener de uno, dos, uno. Ese es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y se me puso la piel chinita solamente de pensar el grande amor y misericordia de Dios hacia mí. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Grande es mi Dios y Él desea lo mejor para mí. Pero Él desea que tomemos una decisión por Él, que nos comprometamos con Él. Usted sabe lo más difícil que hay o que el mundo está pasando hoy en día. No son las atrocidades ni las enfermedades. Lo más difícil y lo más angustiante que el mundo, que el ser humano está pasando, es querer comprometerse con su Creador. Porque si usted llegara a comprometerse a una relación íntima con su Creador, las cosas que suceden alrededor, usted solamente glorificará y honrará a Dios porque usted entenderá por qué las cosas suceden. Esa es la unión íntima que Dios quiere tener con nosotros. Por eso Él dice, conóceme y entiéndeme. Necesitamos conocer y entender. Miren en el libro de Segunda de Corintios. Y este es de suma importancia, porque miren, Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios nos declara, hablando de su gloria. Recuerden que hemos sido creados ¿para qué? Para su gloria.
Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Él quiere que le conozcamos. Él quiere que le entendamos. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Quién es la luz? Cristo, Yeshua. Es el que resplandeció en tu corazón, en mi corazón, para iluminación de ¿qué cosa? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo, Yeshua, nos muestra la gloria de Dios. La gloria es su carácter. ¿Sí, hermano? Segunda de Corintios 4:6. Cristo, Yeshua, representó a su Padre, mostrando su gloria a través de su vida. Y Él desea que nosotros conozcamos el carácter de Dios. Si yo preguntase en esta mañana, ¿cuál es el carácter de Dios? Usted lo conoce, lo ha experimentado, vive conforme al carácter de nuestro Creador. ¿Usted qué contestaría? No me conteste. Pero ese versículo muy conocido de Juan 14:6, la palabra de Dios nos dice que la única forma de conocer la gloria de Dios, el carácter de Dios, es a través de ¿quién? De Jesucristo, Yeshua. Note lo que dice en Juan 14:6. Muchos de nosotros lo sabemos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cristo, Yeshua, quiere que nosotros entendamos, conozcamos la gloria de Dios. Y Él es el que nos muestra de cómo llegar a nuestro Creador, a nuestro Dios, cómo establecer esa relación con Él. Por eso es importante conocer a Dios y a Jesucristo, porque ahí está la vida eterna. Ahí está la salvación. El deseo de Dios es que le conozcamos. Miren, cuán maravilloso es el amor de Dios. Él ha traído la luz, la verdad, y nos ha mostrado el camino. Pero a donde usted voltee, ¿sabe qué es lo que nos habla? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar nuestro Dios? Él quiere que nosotros le conozcamos. Miren cuán maravilloso es nuestro Dios. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 3. Miren, Dios quiere que nosotros le conozcamos. Amén. Que le entendamos. Amén. Y Él ha permitido que el Hijo, Yeshua, Jesucristo, nos muestre la gloria de Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. ¿Usted nota lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Dios quiere que le conozcamos. Por eso, al voltear, al mirar, toda la creación de Dios declaran la gloria y el carácter de Dios, porque Él desea que le conozcamos, que le entendamos, que establezcamos una relación activa e íntima con nuestro Dios.
¿No es maravilloso nuestro Dios? O sea, todo lo ha dejado para nuestra salvación. Pero a veces nosotros tenemos todavía ¿qué? Un velo que nos impide ver el amor de Dios. Ponemos nuestro raciocinio, nuestra valentía y nuestras fuerzas en vez de poder permitirle al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, permite que yo te conozca, que yo te entienda. Mire Salmos 19, versículo 1. Salmos 19, versículo 1. Este es el propósito de Dios, que le conozcamos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando usted ve al cielo, cuando usted mira el cielo azul, el cielo nublado, usted cuando mira hacia arriba, declara la gloria de Dios, el carácter de Dios, porque Él desea que usted le conozca. ¿No es maravilloso el amor de Dios? Miren, ahí ya que estamos en Salmos, vamos a ver el Salmo 77. Salmo 77. Y dale la página porque este no está ahí. Salmo 77, 19. Miren, cuando usted va a la playa y usted mira el mar, cuando usted va a caminar a la montaña, mire lo que la palabra de Dios dice. Salmo 77, 19. En el mar fue ¿qué? Tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. O sea, cada vez que usted mira un camino, cada vez que usted ve el mar, declaran los caminos de Dios. ¡Ja! ¿No es maravilloso nuestro Dios? Ahí mismo en Salmos, pero ahora vamos a ver Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, versículo 24. Miren lo que la palabra de Dios dice. Es grande el amor de Dios y su misericordia. Versículo 24 del capítulo 104. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena ¿de qué? De tus beneficios. ¿Por qué? Porque la tierra declara la gloria de nuestro Dios. Ahora hace sentido por qué el diablo no quiere que nosotros conozcamos al Creador. ¿Y por qué quiere destruir lo único que recuerda al Creador? ¿Usted sabe qué es lo que nos recuerda al Creador? ¿Qué fue lo que Dios creó para que nosotros al mirar, el experimentar, nosotros recordemos a nuestro Creador, le conozcamos y le entendamos? Mire Éxodo 20:11. Éxodo 20:11. Ahora hace sentido que el diablo no quiere que nos conozcamos al Creador ni le entendamos. ¿Por qué? Porque Dios estableció algo para que nosotros recordemos al Creador. Dice el versículo 11. ¿Lo tenemos? Bob, ¿lo encontraste? ¿No? ¿Qué página? Éxodo 20:11. Ahora hace todo sentido. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos, Bob? Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. ¿Qué es lo que nos declara toda la creación de Dios? Su gloria.
su carácter, su amor, su misericordia, su justicia, su paciencia, su humildad, todo lo que es el carácter de Dios. ¿Y qué dice? Y reposó, ¿cuándo? En el séptimo día, el sábado. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y ¿qué? Y lo santificó. Ahora entendemos por qué el diablo quiere que todos guarden todos los mandamientos, excepto el mandamiento que declara que Él es nuestro creador. ¿Por qué? Porque su creación declara ¿qué cosa? Su carácter. A través de su creación conocemos a Dios. A través de su creación nosotros entendemos a Dios. Por eso Él lo separó, lo santificó y lo honró. ¿Estamos entendiendo a nuestro Dios? El poder del Evangelio no está escondido. Es el conocimiento de Dios revelado ¿en quién? ¿En quién? En Cristo, en Yeshua. Muchos dicen, no entiendo el Evangelio. No, el Evangelio es Cristo Yeshua y Él es el que lo explica. Para que nosotros comprendamos, para que conozcamos y entendamos a Dios y a Jesucristo, a Yeshua. Miren lo que dice en el libro de Hebreos. Estamos siguiendo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está? ¿No? Bueno, vamos al libro de Hebreos. Quiero que esto quede bien claro porque esta es la base de todo lo demás que vamos a ir estudiando y cómo nosotros podemos activar nuestra vida a tener una relación, a oneness con nuestro Creador, con nuestro Dios, con Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Mire lo que la palabra de Dios nos dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién fue el creador del universo? Dios, pero aquí dice que ¿quién fue? Cristo, el Hijo. El cual, hablando del Hijo, siendo el resplandor de ¿qué cosa? De su gloria, del carácter de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios declara todo a través de su Hijo, Cristo Yeshua, para que nosotros podamos conocer y entender a nuestro Dios. ¿No es maravilloso? Gloria a Dios. Y no solamente eso, el Señor nos da el poder, nos da poder para tener una vida victoriosa cuando nosotros le conocemos y le entendemos a nuestro Dios y a Jesucristo Yeshua, nuestro Salvador. Miren lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 2 y 3. Gracia y paz. ¿Lo tenemos? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y 3. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué cosa?
¿En qué cosa? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, Jesús. El mundo está buscando paz, pero no la encuentran porque no conocen a Dios y a Jesucristo. Usted obtiene paz y gracia, perdón por sus pecados, cuando usted conoce, entiende a Dios y a Jesucristo. ¿Es poder o no es poder? Oiga, eso es poderoso. Miren el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En pocas palabras, el Señor dice: mi poder está disponible para ti. Conóceme, entiéndeme y serás bendecido. Este es el mensaje, el verdadero mensaje de prosperidad. No es de prosperidad de dinero, como muchos predican. No, este es el mensaje de prosperidad, porque usted tendrá el poder que Cristo tuvo para que usted sea el reflejo mismo de Dios y que sea perdonado, que sea amado, que tenga paz, que tenga seguridad y que no haya ninguna duda en su vida de que Cristo y Dios es nuestro Salvador. Que sea victorioso. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que le conozcamos para que obtengamos todo lo que Él desea darnos. Pero a veces nosotros, no Dios, nosotros, a veces nos hemos hecho tan mezquinos. ¿Sí sabes la palabra mezquino en inglés? Stingy. No es bueno que seamos tan mezquinos, que queremos, pero no queremos. El Señor viene con todas las bendiciones y le decimos: Señor, todo está bueno, pero mira, esta sí me gusta y esta no. Esta sí, pero esta mejor déjala ahí un lado, a lo mejor más adelante. ¿Somos mezquinos o no somos mezquinos? Ay, no me contesten. ¿Por qué? Porque si le conociéramos y le entendiéramos, toda nuestra vida sería ¿para qué? Para glorificar y honrar a Dios y a Jesucristo, Salvador nuestro. Para eso fuimos creados. Para complacer a nuestro Dios. Y al complacer a nuestro Dios, nosotros obtenemos las maravillosas promesas que Él ha prometido para nosotros. Gloria a Dios. Ahora, si tan solo nosotros le conociéramos, nuestra mente humana difícilmente puede entender la anchura, la profundidad y la altura espirituales que tiene que ver en conocerle y en entenderle. No podemos poner un límite al conocimiento y al entendimiento de nuestro Dios y de Jesucristo. Lo que usted se imagina, eso es muy poquito. Eso no tiene ni fondo, ni altura, ni anchura. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 11, ¿lo tiene en la página? 2 Corintios capítulo 4, versículo 11. Note lo que la palabra de Dios nos dice. Esto es la voluntad de Dios. Que le entendamos y le comprendamos. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿A muerte de qué? Del pecado, de suficiencia propia,
de orgullo, de nuestro propio razonamiento, de nuestras propias fuerzas, por causa de Jesús, para que también la vida de Yeshua, de Jesús, se manifieste en nuestra carne mortal. Somos reflejo de la vida de Cristo, de Yeshua. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para su gloria. Pero debemos de morir ¿a qué? Al pecado, a nuestro orgullo, a nuestra suficiencia propia, a nuestro razonamiento todos los días. Por eso la voluntad de Dios es que le conozcan y que le entiendan. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Si tan solo nosotros le conociéramos y entendiéramos, maravillas sucederían en nuestras vidas. Grandes cosas inimaginables experimentaríamos. Miren lo que dice en Juan capítulo 4, versículos 7 al 10. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús, Yeshua, le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, Yeshua, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si tan solo conociéramos a Dios y a Jesucristo, Él nos llenaría de agua viva. Miren el versículo 25. La mujer sabía que el Mesías iba a venir. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y miren el versículo 26. Yeshua, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Si tan solo conociéramos quién es Dios, si tan solo entendiéramos quién es Cristo Yeshua, obtendríamos la vida eterna. Seríamos llenos del agua de vida, que nunca más tendríamos sed. No tendríamos angustia, no tendríamos depresión, no tendríamos necesidades. No pasaríamos por ansiedades. ¿Por qué? Porque estaremos llenos de ¿qué? Del agua de vida que Él quiere dar a cada uno de nosotros. Miren el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y cuando es una fuente usted, ¿cómo el agua corre? Entonces, nuestro vecino, nuestro amigo, nuestros familiares dirán, ah, caray, espérame, pero ¿eres tú o es alguien más? No, pues es alguien más. ¿Por qué? Porque estaremos reflejando a Dios y a Jesucristo, a Yeshua, y la gente dirá, oye, pero has cambiado, eres diferente. ¿Por qué? Porque usted ya no vive más para usted, sino ahora ¿quién vive en usted? Cristo, Yeshua, y usted es un reflejo de Él. Gloria a Dios.
si tan solo le conociéramos, si tan solo le entendiéramos, nuestras vidas cambiarían. Y gloria a Dios porque el Señor ha cambiado mi vida. Y lo digo yo porque tiene muchas otras cosas que tiene que cambiar. Pero Dios me ha ido cambiando, gloria a Él. Ahora, déjenme decirles ustedes, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Usted cree que Dios dejó un libro en la palabra de Dios para que usted y yo le conociéramos? Ya algunos ya lo saben, ¿qué libro? ¿Usted cree que Dios dejó un libro para que usted le conozca? Usted dirá, bueno, dejó toda la Biblia. Sí, dejó toda la palabra de Dios. Pero usted sabe que dejó un libro para que usted lo conozca. Un libro. Y esa es la tarea que usted tiene este mes y el próximo mes, porque es todo un libro. Si usted no conoce a Dios y no le entiende, empieza a estudiar el libro que Él mismo dijo que estudiaran para conocerlo. ¿Quieren saber cuál es ese libro? Ahí en ese libro que estamos, en Juan. Pero ahora vamos a ir a Juan y vamos a leer el capítulo 20 y vamos a leer el versículo 31. 20. Juan 20:31. Este libro lo dejó Él para que lo conozcamos y lo entendamos. Claro, nos dejó toda su palabra. Pero usted quiere, es como decir, un curso avanzado, corto, que va a ir directamente para que usted conozca y entienda a Dios y a Jesucristo. Él lo dijo aquí en este versículo. Pero estas se han... Vamos a leer el 30. Hizo además Jesús, Yeshua, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. El libro de Juan se dejó para que usted conozca a Dios y a su Hijo. Estúdienlo. Estúdienlo. Amén. Así es. Su tarea es, si usted no conoce a Dios y no le entiende, empiece con el libro de Juan. Porque todo se ha escrito en este libro para que usted le conozca, para que usted le entienda. Así que esa es su tarea. Por eso el Señor desea que nosotros, ¿qué? Le conozcamos. Vamos a terminar otra vez con el versículo que iniciamos. Bueno, con el segundo versículo. ¿Recuerdan cuál fue el segundo versículo? Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. ¿Qué es lo que dice Juan 17, 3? Y esta. Hermanos, este estudio que vamos a tener, recuerden, vamos a conocer cómo conocer a Dios, qué significa conocer, cuáles son los resultados de conocer y cómo podemos activar nuestra vida si nuestra vida cristiana está muerta, floja, desanimada. ¿Cómo podemos activarla? Hermanos, lo que leímos ahora es suficiente para alabar a Dios, porque el Señor desea darnos todo para que nosotros seamos un reflejo de Él. ¿Qué dice el versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo y Yeshua, a quien has enviado. Hermanos, hermanas, el propósito de Dios es que le conozcas y que le entiendas.
De esto depende la vida eterna. ¿Deseas tú decirle al Señor, Señor, yo deseo conocerte, deseo entenderte y vivir conforme a tu voluntad? Dígaselo usted a Él. Dígaselo usted. Y Él, a través de su Espíritu, le va a mostrar las maravillas que Él preparó para que le conozcamos y le entendamos. Comprometémonos con Dios. Dobleguemos nuestro razonamiento, nuestro orgullo y pidámosle al Señor que Él nos enseñe a través de su palabra, a través de su Espíritu. Oremos. Querido Señor, gracias, oh Dios, porque has hablado a nuestros corazones y porque hemos entendido que el propósito que tú tienes para nosotros es que nosotros te conozcamos, que te entendamos, que establezcamos una relación íntima contigo. Y que, Señor, que esa relación íntima sea una fuente de vida que pueda reflejar tu carácter, tu gloria, para que el mundo a través de nosotros conozcan que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor, por habernos traído hoy día a este lugar. Y gracias por tu grande amor y misericordia. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.